el darte a quienes no te merecen ni te pueden merecer. ¿Ya se ubicaron en esta página? Sí lo ubicamos, pero no le escuchamos muy bien. Ahorita está viendo qué es lo que... ¿Puedes cerrar tu micrófono, Marco? Sí. Cuando tenemos problemas de volumen, hay que cerrar los micrófonos, porque lo que pasa es que se están peleando por quién va a hablar, ¿no? Entonces, si cierran todos sus micrófonos y lo abren para comentar, ya se debe oír mejor, ¿no? Ya no te oímos, Manrique. Aparte de los cuatro, el Espíritu Santo también quiere hablar, entonces pues ya somos cinco. Muy bien, entonces lo que comentaba es que Dios llama gracia a darse a quienes no le merecen ni le pueden merecer. Y me están bombardeando aquí con mensajes de sus hermanos en Cristo. Un segundito. Entonces, este es un fundamento que Dios necesita establecer en nosotros. Sí, y vamos a leer la escritura, y quiero invitar a uno de ustedes, el que guste, a leer la escritura que está allí de Efesios 2, pero en lugar de decir te hizo vivir a ti, le cambian por favor me hizo vivir a la primera persona. Y vamos a oír esta escritura, vamos a entender lo que Dios nos quiere decir aquí. ¿Quieren leer Efesios 2? Efesios 2. Sí, está ahí en la hoja, en la página 9, empieza, ya está escrita ahí. Ok. Ok. En lugar de te, me hizo vivir. Dice, y Él me hizo vivir a mí, estando muerto en mis delitos y pecados, en que en otro tiempo andaba conforme a la condición de este mundo, conforme a la voluntad del príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora obra en los hijos de incredulidad, entre los cuales también yo viví en otro tiempo en los deseos de mi carne, haciendo la voluntad de mi carne y de la mente, y era por naturaleza hijo de ira, también como los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su mucho amor con que me amó, aun estando yo muerto en pecado, me dio vida juntamente con Cristo, por cuya gracia soy salvo, y juntamente me resucitó, y asimismo me hizo sentar en los lugares celestiales en Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para conmigo en Cristo Jesús, porque por gracia soy salvo por la fe, y esto no es mío, pues es don de Dios, no por obra, para que no me gloríe. Porque soy hechura suya, creado en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que yo ande en ellas. Gracias, Manrique. Ya ustedes han tenido oportunidad de leer esto personalmente, entonces vamos a escuchar de cada uno de ustedes. Y Silvia, si quieres compartir bien, y si no, te respetamos, pero
yo les invito a compartir qué han oído a Dios decirles aquí. Vamos a empezar con Marco. Bueno, este es un pasaje muy rico. En primer lugar me dice que él me hizo vivir, o sea, está hablando del momento en que me adoptó, estando muerto en mis delitos y pecados, en que andaba en otro tiempo, pero yo veo que después de haber sido adoptado, seguí todavía andando en mi carne. Dice, entre los cuales todos nosotros vivíamos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de la mente. Yo veo como yo me considero un creyente carnal. Veo que mi carne está viva, operando, y no sé cómo soltarme de ella. Le estoy rogando a Dios que corte el árbol malo desde la raíz. Pero aquí habla de una cosa bien importante, lo que es la misericordia de Dios y el amor con que me ama, ¿no? Aún estando muerto en mis pecados, dice que me dio vida juntamente con Cristo, y por cuya gracia soy salvo. Y juntamente con Él me resucitó y me hizo sentar en los lugares celestiales en Cristo. Yo veo que me subo al cielo de repente y me bajo, pero entiendo que Dios quiere dar un testimonio en mí, en mi vida, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia y su bondad para conmigo. Porque, bueno, pues no es por cosas que yo haya hecho que he sido salvado, aunque sí he intentado, aún siendo creyente, ganarme. Durante muchos años quise ganarme a Dios, su aprobación y su atención con mis esfuerzos, ¿no? Y ahora comprendo que esto es algo que es totalmente inútil, ¿sí? Precisamente para que yo no me gloríe, porque pues con orgullo no puedo relacionarme bien con Dios, ¿no? Y bueno, Dios tiene cosas que preparó para que yo ande en ellas, y yo estoy dispuesto a hacer la voluntad de Dios. Estoy convencido de que el plan es que no haga yo mi voluntad, sino que deje que Cristo haga la voluntad de Dios en mí. Eso es lo que yo les puedo comentar. Bien, gracias Marco. No siento a Dios ahorita comentar específicamente en lo que tú has dicho, sino escuchar a los demás y luego venir y trabajar aquí con Dios en recibir verdad, ¿no? Y es obvio el conflicto entre lo que traemos en el corazón y por lo tanto en la cabeza y en nuestra vida, porque como el hombre piensa en su corazón, así es, y la verdad de Dios, ¿no? Y entonces aquí viene la obra del Espíritu Santo, que tiene que permitirse. No lo puedo yo hacer por el Espíritu Santo, pero sí puedo negarle que lo haga, o puedo permitirle que lo haga. Y la obra del Espíritu Santo es traerme a acuerdo vivencial con la verdad de Dios, ¿no? Que esto que Él dice que ha hecho sea mi realidad. Entonces vamos a continuar escuchando y
con corazones abiertos, ¿no? Que Dios cumpla esto, porque si algo es obvio, es como tú mismo lo estás diciendo, quieres esto, ¿no? Entonces, pues si lo quieres, si Dios te lo ha dado, tiene que ser tu realidad, y vamos a escuchar a Dios en este asunto. Manrique, ¿quieres continuar? Claro, mi hermano. Pues el pasaje nos define completamente desde nuestra naturaleza, donde Dios nos toma, una naturaleza en sí mismo muerto por el pecado. Desde ahí nos toma, desde ahí Dios me hace entender que desde ahí me trae y de ahí me saca. Pero era necesario que yo fuera juzgado para que Él pudiera hacer efectivo lo que Jesús hizo por mí. Entonces realmente por eso dice que fui muerto y que resucité en Cristo Jesús como una nueva criatura. Y ya en esa nueva criatura, pues obviamente Él ya me hace sentar en los lugares celestiales. Pero de hecho atrás en la hoja 9 habla de que si Dios es juez, Dios es santo, todo eso es cierto. Y es tan juez y es tan santo que me juzgó y me encontró culpable, y por eso se dio a mí para poderme rescatar y poderme traer a su naturaleza, poderme hacer su hijo y que yo entienda que Él es mi padre, y en esa nueva adopción, en esa nueva naturaleza que Dios me ha dado, poder disfrutar y poder gozar de ahora lo que ya soy, no lo que voy a hacer, lo que ya soy hoy, lo que ya tengo hoy, tomado en lo que Dios me ha prometido. Y Dios me ha prometido que va a estar conmigo y lo debo de creer de que está conmigo. Ha prometido que mis hijos, Él se va a manifestar también de manera poderosa, lo creo y lo espero, lo abrazo. Y esto ya obviamente en la nueva naturaleza que hoy creo firmemente en mi corazón, de que Dios me la ha dado, me la ha regalado, sin merecerla, lo que decíamos, ¿no? Que la gracia, no la merezco, pero Dios me la regaló, y como decía mi hermano Marco, como yo la quiero también, pues yo la recibo y la abrazo, y aunque batallo igual que todos mis hermanos, y yo creo que muchos de los hijos de Dios batallamos con eso de estar y no estar, o ser o no ser. Sin embargo, procuro abrazarlo del mayor tiempo, y cuando me siento que no, me vuelvo a abrazar y vuelvo a reclamar mi promesa y vuelvo a abrazar a Dios, y ahí estoy. Muy bien. Creyéndole a Dios, mi hermano. Gracias, Manrique. Silvia, ¿quieres comentar o seguimos? Pues, como decía mi hermano Marco, que Dios tiene algo para mí el día de hoy. Le venía yo platicando a mi esposo que ahorita en la forma que él lo ilustró, le decía que me he sentido que me he estado hundiendo, y ahorita Dios trae a mi mente como si estuviera yo en un pozo en donde en esas paredes no hay nada en que asirse, porque está llena de moho, resbalosa, pero con la palabra leída en este momento, sé que Dios, como usted dijo,
Pues Dios está permitiendo varias cosas porque quiere trabajar conmigo. Le he dicho que ahí estoy. Me siento en la mesa de ese quirófano celestial. Él sabe que le amo y que le necesito. Y cada vez que Satanás me pone que no asistiera yo, allá lo aprendí con mis hermanos Alejandro y Amelia, es cuando más, aunque no tuviera ganas, allí estaba. Y es cuando Dios obra, cuando Dios me dice que, dice aquí más abajo, puedo ver con toda claridad en estas palabras cómo Dios me conoce, sabe perfectamente quién he sido, en qué he andado, en dónde me encuentro en este preciso momento. Y lejos de llamarme, dice, a juicio para darme lo que merezco, Él se da a mí. Me da la confianza esto de que me va a sacar pronto, que no es porque Él no pueda, sino porque no logro entender, no logro ver lo que Él quiere que yo le permita hacer en mí. Y pues, como dice mi hermano Marcos, a veces nos hemos sentido como esas escalas, arriba, abajo, pero créanme que sí les pido que oren por mí. He sentido que he estado en depresión y he visto su mano porque no me ha permitido tomar los antidepresivos, pero sí he estado luchando, más no dándome por vencida, sino seguir adelante. Así como me siento, realizo mis actividades, sigo buscando de Él, sigo leyendo, sigo orando, buscando su presencia, y Él sabe, como dice mi hermano Marcos, pues aquí estoy, Señor. Sé que Él va a obrar, eso no me queda duda. Y pues gracias por permitirme compartir esto. Gracias, Silvia. Vivir la gracia que hemos por tantos años hablado de gracia, oído de gracia, no sabemos el versículo de memoria, por gracia soy salvo por la fe, etcétera, pero vivirla es algo completamente diferente. Diferente, exacto. Completamente diferente. Y parte de este fundamento que Dios está pidiendo que le permitamos instalar en nuestra vida es que nos resolvamos a ya no saber nada que no estamos viviendo. ¿Tiene sentido? O sea, si no lo estoy viviendo, entonces no lo sé. Punto y se acabó. Y te libras de muchas vueltas, porque eso te trae al punto donde puedes humillarte y donde puedes recibir como un niño recién nacido. ¿Te das cuenta? Pero siempre y cuando en mi cabeza o en la tuya haya el concepto de esto yo ya lo sé, pero no lo estoy pudiendo hacer, me he metido a un esquema que no tiene fin. Sí, porque te metes a un estado de falla, donde tú estás fallando, donde tú no puedes ser, y eso te saca de fe, y fuera de fe no verá nada.
Sí, toda la escritura coincide en estos principios que estamos hablando. Romanos capítulo 1, el justo por la fe vivirá. Sí, entonces está hablando de esta vida que nos dice aquí Efesios capítulo 2. Él me hizo vivir a mí estando muerto en mis delitos y pecados. ¿Te das cuenta? O sea, yo estando muerto en mis delitos y pecados, Él me hizo vivir a mí. No lo logré, no lo merecí, Él lo hizo y Él lo hace. Y leer esto en el presente es más importante todavía. Él me hace vivir a mí. Es la única manera en que la vida de Dios va a operar en mi espíritu. Y si la vida de Dios si Dios está en mi espíritu, Él es vida, ¿no? Y la vida de Dios está allí. Entonces lo único que me impide disfrutar esa vida es el no recibirla. Ahora, hay, yo no sé, incontables maneras de rehusar recibir, de impedir que Dios se dé a mí. Por una sencillísima razón. Y la razón es que Él me respeta. ¿Te das cuenta? Eso es todo lo que me divide de disfrutar la vida de Dios. Es que Él me respeta. Él no me va a obligar a vivir su vida. Pues cuando yo consciente o inconscientemente, por accidente o por diseño, siento la vida de Dios en mi espíritu, ¿no? Y disfruto paz, y disfruto fe, y disfruto amor, y disfruto gozo, y disfruto paciencia, y disfruto la vida eterna, todo lo que Dios es. ¿Qué pasa? ¿Por qué es posible desconectarme de esa vida? Pues es posible porque yo dejo de recibir. Me vuelvo a ubicar en yo soy responsable, yo tengo que hacer, o me salgo de fe. No hablo verdad, sino hablo desde la realidad humana. Por ejemplo, en los comentarios que hiciste, Marco, tú dijiste, yo me considero, ¿qué cosa dijiste? Un cristiano carnal. Ok. ¿Eso es lo que Dios dice de ti? No. ¿Qué dice Dios de ti? Que yo estaba muerto de mis delitos y pecados y que Él me dio vida por gracia. Okay. Entonces, ¿te das cuenta lo que está sucediendo allí? Tú te consideras en un estado que está opuesto a la verdad que Dios habla sobre tu vida. En consecuencia, no va a operar la vida de Dios consistentemente en tu ser. Porque cuando viene el momento de identificarte, de definirte, de confesarte, quién eres, si eliges cualquier otra fuente que no sea la verdad que Dios se ha obligado a cumplir en tu vida, entonces has detenido que se cumpla. Y se forma un círculo vicioso, ¿no? Ya. Porque tú vuelves a tratar, vuelves a fallar, Y me meto en condenación. si me permiten, creo que tengo.
¿Y qué disparó tu tristeza, Silvia? Sí, te escuchamos, mi hermano. Le preguntaba a Silvia que qué disparó su tristeza del día de hoy. Híjole. No el día de hoy, tengo ya varios días así y me he sentido como si fuera esa plataforma que está en medio del mar, y son dos áreas que le decía yo a mi esposo hoy con las que estoy batallando, y pues una de ellas es mi nieto. ¿Tu nieto? Sí, entonces ahí es donde una de ellas estoy, que siento que esa plataforma en medio del mar me he sentido como si se fuera, ¿cómo se llama?, a tener una colisión. Muy bien, regreso. No tuve que cerrar el audio para poder llamar y no escuché lo que compartió Silvia, pero creo que estamos todavía en lo mismo, ¿no? Sí. Mi aprendizaje, tu aprendizaje, por eso este proceso completo es viniendo a acuerdo con Dios. Es un estado de existencia, ¿te das cuenta? Es algo que tiene consecuencias instantáneas en tu vida. Aprender a vivir en acuerdo con Dios permite que Dios se dé a ti. No vamos a cambiar a Dios. ¿Te das cuenta? Si Dios fuera un tacaño, no habría manera de que le saques nada. Si Dios fuera egoísta o ególatra, no habría manera que Él te considere o se compadezca de ti. Pero, y lo digo así por una razón muy poderosa, porque estamos acostumbrados a eso en las personas con poder, con autoridad y con recursos, ¿cierto? Y cuando los tenemos en el ámbito humano, nos volvemos como todos los demás. Cuando lo tengo, me vuelvo egoísta, me vuelvo abusivo, todo. En la naturaleza humana, porque eso es natural al ser humano. Ahora, viendo eso, ya conocemos, vamos a ver a Dios en Jesús. ¿Y qué encuentras allí? Encuentras gracia, encuentras que Dios es gracia. Él vino a darse. Sí. Y ha venido a darse a ti. Cuando dice, y Él me hizo vivir, Él me dio vida, está hablando de Él, porque Él dice, yo soy vida. Para que yo tenga vida, Él tiene que darse a mí. Entonces, eso ya no va a cambiar, no hay manera que cambie. Dios es amor, Dios me va a amar, no hay manera que eso cambie. Y quiero asegurarme que estamos procesando esta verdad. ¿Cómo recibir esto de que Dios es inmutable y que Él es quien Él dice que es? ¿Cómo va a impactar tu relación con Él? Vamos a hablar sobre eso ahora, para seguir poniendo estos cimientos importantes aquí. Otra vez contigo, Marco, por favor. Sí. ¿Qué hago? Dinos, si tú recibes a esta persona que Dios es, sí, y Él no va a cambiar, Él es gracia, Él es amor, Él es paz, Él es verdad, Él es vida, y la única relación que Él va a tener contigo es darse a ti, porque Él es gracia. ¿Te das cuenta? Sí. ¿Cómo te vas a relacionar con Él si tú recibes quién Él verdaderamente es? No, pues yo lo recibo, sí lo recibo.
pues, ¿cómo me relaciono con Él? Pues, aceptando recibirlo. ¿Y qué consecuencias trae entonces el dar este paso y entender que esto es constante, ¿no? Uh-huh. Pues que vivo recibiendo a Dios, a Jesús, y que demanda el siguiente paso de creerle para que Él haga realidad lo que me está dando. Entonces aquí se arma lo que hemos estado viendo en los últimos meses, donde hemos estado viendo que el Espíritu Santo es el responsable de hablarnos verdad, de que la verdad trae la fe es un don de Dios. Aquí lo leímos en este pasaje. No la puedo producir yo. Entonces y todo esto rompe conceptos humanos, ¿sí? De decir, es que no puedo creer. Eso es un engaño. ¿Te das cuenta? El único que no puedo creer es el que no recibe verdad. Pero si recibes verdad, la fe de Dios va a operar en tu espíritu y vas a creer como producto de Dios dándose a ti. Okay. Ahora, esto es para siempre, esto nunca va a volver a cambiar. Si la existencia humana fue una existencia donde yo entendía que yo tenía que hacer por mí mismo. Y el Antiguo Testamento de la Biblia, si puedes cerrar tu micro, Marco, para que no nos distraiga el chillidito ese. Y el Antiguo Testamento fue escrito para seres humanos que tenían que lograr y obedecer y cumplir y merecer bendición o maldición, ¿no? Entonces todo eso trabajaba perfectamente bien con la lógica humana. Pero eso nunca le dio vida divina a nadie, ¿sí? Y si yo quiero seguirme relacionando con Dios en ese viejo pacto que ya fue cancelado, por eso se rasgó el velo en el templo, ¿me entiendes? Porque ya quedó obsoleto, ya no puedes relacionarte con Dios en base a ese viejo pacto. El nuevo pacto, Juan capítulo 1 dice, la ley vino por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad por medio de Jesucristo. ¿Qué escoges? ¿Seguir siendo un esclavo bajo una ley que no puedes cumplir y seguir siendo un fracasado y seguir haciendo la lucha? ¿O entrar a la gracia y la verdad? Donde Dios viene a darse a ti, eso es gracia, ¿te das cuenta? Jesús lo dijo, yo no vine a que ustedes me sirvan, yo vine a servirte y a dar mi vida por ti. Yo soy tu camino, yo soy tu verdad, yo soy tu vida. Solamente por medio de mí puedes venir al Padre. Primera de Juan 5, el que tiene el Hijo tiene la vida. Pero esa vida no es conceptual, es vivencial. Sí, tiene que operar en mi espíritu. Y entonces el descubrimiento que cada uno de nosotros tenemos que hacer es cómo vivir recibiéndola.
Vamos a lo que ha comentado Silvia un poquito el día de hoy, porque es un caso típico, ¿no? Que nos pasa a todos, Silvia. No creas que eres la única. Y yo creo que Dios te ha hablado ya de eso bastante. Cuando tú dices, estoy en depresión, estás diciendo, no estoy en Dios. Porque imagínate a Dios deprimido. ¿Te das cuenta? Eso es un imposible. Él es vida. Él es ágape, que quiere decir fiesta. Sí, celebración. Él es paz. Él es... Entonces, tú estás viviendo este asunto. Es una realidad que estás viviendo. Y la pregunta es, bueno, ¿cómo puede estar Dios en ti y tú estar deprimida, ¿no? Entonces, lo que sucede, y de esto puedo hablar de mi propia cosecha, lo que sucede es que, lo que ya mencioné un poquito, es que Dios me respeta. Y por eso la Escritura dice que el Espíritu Santo nos anhela celosamente, pero que podemos contristarlo. Esas dos palabras te explican lo que sucede. ¿Te das cuenta? Te explican que el Espíritu Santo está presente. Efesios capítulo 1 dice, desde que creíste fuiste sellada con el Espíritu Santo de la promesa. Y Él es la garantía que Dios te da de que te va a ser su heredero. Entonces Él está presente para cumplir la promesa de Dios. Ya, no tienes problema de distancia. Ese es el primer punto que tenemos que establecer en nuestro corazón. ¿Sí van conmigo hasta aquí? Todos. Amén, mi hermano. Okay. Es que cierra el micrófono para que no se escuchen los pollitos. Yo me perdí un poquito, ¿cómo es esto, Cristóbal? Ok, vamos, esto es bien importante, hermanos, porque si reciben esto y lo comprueban, se va a acabar la confusión en sus vidas, ¿sí? Y van a dejar de estar batallando en estos vacíos de Dios. Entonces, vamos paso a paso. El Espíritu Santo te fue dado el día que creíste. Y no se va a ir nunca. ¿Sí? Eso es la garantía de Dios. Okay. Y Él viene a cumplir la promesa de Dios. Así como cuando Génesis 1 dice, Dios creó el cielo y la tierra y el Espíritu de Dios se posó sobre las aguas. Así el Espíritu de Dios ha venido sobre ti, a vivir en ti para cumplir la palabra. ¿Vas hasta ahí conmigo, Marco? Perdón, sí, el Espíritu Santo viene a mí para cumplir la palabra. Okay, ya está allí, en tu espíritu. Ahora, se va a establecer una relación eterna. Él sabe qué hacer, pero las reglas de la relación es que es en amor. Y entonces tienes que ir a 1 Corintios 13 y ver cómo te va a tratar amor. ¿Sí? No cómo Dios te está mandando que tú seas, sino cómo es Él contigo.
Sí, el amor es sufrido, el amor no se irrita, el amor no busca lo suyo, el amor no se jacta, el amor, etcétera, etcétera. Esa es la relación a la que has entrado con Dios. Y la razón por la que puedes estar con el Espíritu Santo en tu espíritu y caer en depresión, en pecado, en lo que tú quieras, es por amor. Aquí sí necesito que por favor lo comenten, porque no tiene caso que yo lo diga y ustedes no lo comprenden. No entiendo muy bien cómo es que él permite que yo caiga en depresión en amor. Él no permite. Tú eliges no permitirle darse a ti. ¿Me entiendes? Tú eliges no recibirlo. Tú eliges no tomar el agua de vida, no comer el pan de vida, no tener comunión con Él, declararte humano, declararte pecador, declararte todas estas cosas que Él ya se comprometió a transformar. Y entonces la consecuencia es, pues no va a operar la vida de Dios en tu espíritu, porque tú no la estás permitiendo. Pero Él no está permitiendo que tú caigas en depresión. Él está respetando lo que tú decides hacer. Yo viví con una piedrota de culpabilidad encima y de amargura encima por décadas. Pero Jesús ya había pagado todo eso en la cruz. No había necesidad de vivir un segundo con culpabilidad. ¿Te das cuenta? Ni un segundo. Sí. Ningún ser humano tiene por qué vivir bajo culpabilidad. Pero si no recibes el perdón y aprendes a continuar recibiendo y vivir en ese perdón, no opera. Entonces, esta es la parte fundamental de por qué tenemos que entender que mi decisión de estar o no en acuerdo con Dios resulta en lo que yo vivo. Ya. Amén. Y es un acto constante, ¿sí? Es un acto constante. Quiero darles una ilustración. El cuerpo físico necesita dos cosas básicas para vivir. Una es oxígeno y la otra son nutrientes, ¿no? Con esas dos cosas es como puede operar el cuerpo físico. Entonces, eso tiene que estar siendo provisto constantemente. Les he hablado del ejemplo del foco, pero todavía no nos cae el 20. Vamos a hablar ahora de cómo es provisto eso de manera constante, porque podríamos pensar, bueno, la nutrición es cuando como, y como 3 veces al día, o 2 veces al día, o 10 veces al día, y el oxígeno es cuando respiro. No es cierto. No es cierto. La sangre constantemente está entregándole a todas las células oxígeno y nutrientes. Constantemente. No es cuando respiro. Es constante. La sangre tiene un nivel de oxígeno y un nivel de nutrientes todo el tiempo. Por eso cuando una persona no se alimenta bien, entra en anemia. Anemia no es un estado del estómago, del aparato digestivo, es una condición de la sangre.
Si cuando una persona no respira bien o inhala gases venenosos, su nivel de oxígeno en la sangre baja y se envenena todo. ¿Sí me están entendiendo, no? Amén. Entonces, de la misma manera que la sangre alimenta constantemente al cuerpo, el Espíritu Santo alimenta constantemente al espíritu de un hijo de Dios. Él es nuestra sangre Así es. espiritual. Tu espíritu es un organismo idéntico a tu cuerpo. Bueno, paralelo, digamos, no idéntico. Es un organismo que requiere de vida o opera en muerte. Y la existencia humana es una existencia en muerte. Por eso Dios habla aquí, estando muerto en tus delitos y pecados. Porque esa es la muerte de tu espíritu, es la existencia vacía de Dios. Silvia, tú dijiste algo muy interesante. Dijiste, yo sigo buscando a Dios. Eso es una declaración de distancia. ¿Dónde estás? ¿Te das cuenta? Sí. No es una declaración de verdad. Verdad dice que Dios está en ti y tú estás en Él. Entonces, el momento en que tú regresas a esa doctrina que aprendiste antes, de buscar a Dios, que es del antiguo pacto, buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Eso es antiguo pacto. ¿Sí? No está basado sobre el Espíritu Santo ha venido a vivir en mí, no está basado sobre Juan 14, donde Jesús dijo, si alguno me ama y guarda mis palabras, mi Padre le amará y vendremos a Él y haremos nuestra morada con Él. ¿Te das cuenta? Eso es nuevo pacto. Entonces, en el nuevo pacto no hay distancia, ya no puedo hablar. Y si lo hablo, lo creo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Ok. Amén. El Espíritu Santo me va a hacer ver, escuchar esos errores, y eso es el redargüimiento que Él trae a mi vida. Para que yo entre en acuerdo, diga, eso no va, ya no va, ya no va, y empiezo a hacer lo que decía Manrique, me agarro de la verdad. Me abrazo de ella y me confieso en acuerdo con Dios. Y entonces, ese es el mecanismo que permite que yo viva la vida de Dios. Vamos resumiendo, ¿de acuerdo? Vamos a ver los pasos importantes. Si Dios no fuera quien Él es, esto sería imposible. Pero porque Él es quien Él es, y Él ya se dio a mí, de tal manera me amó Dios que me dio a su Hijo, ya está hecho. Eso es gracia, ¿te das cuenta? Entonces, ahora mi problema no es que Dios me dé, mi problema es que yo reciba todo lo que Él es, porque Él se ha dado a mí. Y toda condición de vacío en mi espíritu, vacío de paz, vacío de amor, vacío de fe, vacío de gozo, vacío de paciencia, vacío de misericordia, de benignidad, de bondad, de todo lo que Dios es por una sencilla razón: no estoy recibiendo. Es todo. Soy diabético espiritual. Ahora, No lo declares, varón. Marco, Es que así es la diabetes, o sea, no recibes los nutrientes de la sangre, o sea, es lo mismo. eso es interesante, Marco, eso es interesante porque el espíritu es un paralelo, ¿no?
Pero tiene razón Silvia, o sea, no, cuando viene el redargüimiento, y es lo que tú estás viviendo ahorita, Ajá. no es para que te declares en pecado, es para que te declares en fe. Okay. ¿Te das cuenta? O sea, por eso lo que sigue al redargüimiento es corrección. Y corrección, ¿qué hace? Me ubica en quién Dios, en la promesa de Dios. Entonces, es que a lo mejor correcciones, todavía, perdón, mi hermano, la corrección a lo mejor seguimos tomándolo, y me incluyo, la seguimos tomando en el contexto literal, humano. como si fuera la corrección de un ser humano también, La que hacíamos con la que nuestros hijos. hacíamos, cuando realmente la corrección de Dios es cuando únicamente nos lleva a su verdad. Eso es enderezar, nada más. Acá estás, te vas torcido, te vas chueco. Mira lo que dice el Salmo 23 sobre la corrección. Tu vara y tu callado me infunden vida. Amén, aliento. Amén. ¿Sí? Porque la corrección es corregir lo que ha estado mal en mi vida para que yo viva la promesa de Dios. Entonces, si he estado diabético espiritualmente, Marco, mi confesión va a ser recibo vida. Entonces, ¿entiendes? Te das cuenta de dónde has estado, está bien. Puedes decirle a tu padre, he estado rehusando recibir, pero ahora estoy aquí para recibir. Voy a vivir esta corrección, ya no voy a seguir atorado en donde he estado, voy a permitirte cumplir tu promesa. Ok. Entonces, regreso al resumen. El Espíritu Santo ya está en el lugar preciso, mi espíritu, para darme todo lo que Dios es. Sí, yo ya elegí ser adoptado. Ya recibí la promesa de adopción. ¿Vamos juntos? Sí. Amén. Amén. Ahora, ¿quién necesita aprender a vivir esta vida? ¿El Espíritu Santo o yo? Yo. Yo. Bien. Entonces, tengo que asumir esta postura de recién nacido, que es el consejo que Dios me da en Primera de Pedro, desear como un niño recién nacido la leche espiritual no adulterada para que por ella crezca para salvación. ¿Quién me va a ministrar o servir esa leche espiritual? El Espíritu Santo. ¿Cuándo? Cuando recibo palabra. ¿Qué dice el texto ahí? ¿Qué es lo que debo yo de hacer? De hecho, por favor, léelo, Marco. Primera de Pedro 2, 1 y 2. Primera de Pedro. ¿Está aquí en el documento? No. Ah, no traje mi Biblia. Ok. Ahorita lo busco, mi hermano. Primera de Pedro 2. Ujú. Dice, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio me ha sido anunciada. Desechando pues toda malicia y todo engaño, hipocresía, envidia y todas las distracciones, desead como niño recién nacido la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezca para salvación. Ok, entonces, ¿qué escuchaste, Marco?
que haciendo a un lado cualquier tipo de malicia y engaño, yo desee como niño recién nacido esta leche espiritual no adulterada. Me invita a desear. Y el producto son dos cosas que me tocan hacer. Primero es ya no participar de lo que yo traía. Sí. Por eso dice, desechando toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. Detracciones, todo lo que me lleva en dirección opuesta. Porque es atracción me une, detracción me separa. Todo lo que me separa de Dios. Es la primera cosa. Tengo que resolverme, ¿sí? Si yo voy a seguir aceptando los conceptos humanos y debatiéndolos y dándoles lugar y siguiendo, poniendo en tela de duda a Dios, entonces, pues aquí voy a estar un rato, ¿no? Dios va a seguir siendo amor. Claro. Él me va a convencer. Él no está sufriendo mi depresión o mi angustia o mi impaciencia, ¿me entiendes? Él está allí para cambiar y quiero que por favor vean este contraste. Jesús está en el mismo barco que los discípulos, ¿cierto? En la tormenta. Amén. Son las mismas condiciones. Sí. Pero dos realidades completamente opuestas. Fíjense bien, las mismas condiciones, pero dos realidades. Humanamente pensaríamos, es la misma realidad y dos reacciones. Pero esa no es la verdad. Si son las mismas condiciones y dos realidades. La realidad divina y la realidad humana. Entonces, donde muchos de nosotros batallamos demasiado es en que queremos imponer, seguir, no ser recién nacidos, sino traer nuestro raciocinio, nuestra idiosincrasia, nuestros estudios, nuestra mentalidad y obligar a Dios a que desde allí Él nos haga sus hijos. No va a suceder. ¿Entiendes? No va a suceder. Punto y se acabó. El árbol malo no puede dar buen fruto. Exacto. El único remedio para el árbol malo es cortarlo desde la raíz y que se acabe, que sea consumido. Ni siquiera lo quiere de adorno, ¿me entiendes? Echarlo al fuego, que no quede nada. Entonces, yo tengo que venir al acuerdo con Dios de ser recién nacido, nacido de Dios. Eso en sí ya cambió todo, porque si de veras me ubico en haber nacido de Él, ¿dónde están los impedimentos ahora lógicos para que yo acepte su naturaleza, su responsabilidad conmigo, mi ser idéntico a Jesús? Pues a su hermano, nací del mismo papá, somos de la misma semilla. Eso es recibir la adopción, eso es a lo que Dios se refiere en este aspecto. Entonces, ahí empieza mi relación correcta. ¿Te das cuenta? Este es un acuerdo eterno. ¿Quién soy ahora? Nacido de Dios. Eso me está diciendo la Escritura, el Espíritu Santo por todos lados me ha rodeado con esta verdad. Fuiste, no me mienten, no me dicen, no, es que estabas equivocado, no eras hijo de Adán. Lo que pasa es que no te dijeron que tú habías nacido de Dios. No. La verdad es la verdad. Estuviste muerto en tus delitos y pecados. Y andabas como en la condición de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire.
sea, bajo la potestad del diablo, haciendo la voluntad de los deseos pecaminosos de la carne, etcétera. Estoy dispuesto a aceptar esa verdad como un pasado, o la voy a seguir haciendo mi presente. Luego viene el Espíritu Santo y dice, pero sí, dinos, Marco, dinos. Al estarla haciendo presente, la estoy ligando, la verdad. Claro, porque estás negando la gracia, ¿sí? Y aquí el Espíritu Santo dice en la segunda parte de esta porción de Efesios 2, pero Dios, que es rico en misericordia, por su mucho amor con que me amó, aún estando yo muerto en pecados, sigue hablando la verdad, así estaba yo, ¿entiendes? No dijo, vio que tú le echaste muchas ganas y que empezaste a cambiar y dijo, vamos a echarle la mano para que se componga Cristóbal, ¿entiendes? No dice eso, dice, aún estando tú muerto en pecados, te dio vida juntamente con Cristo, por cuya gracia, porque Cristo se dio a ti, eres salvo. Entonces, era lo que estaba pensando, que con esta experiencia que tú nos has platicado, este testimonio tuyo que nos has dado, que tú tienes mucho que testificar de lo que es perdonarse a uno mismo. O sea, tu experiencia nos puede enseñar mucho de cómo tú te perdonaste a ti mismo. O sea, el perdón viene de Dios, por supuesto, ¿no? Y es un perdón divino. Pero ¿en qué momento tú recibiste el perdón de Dios? O sea, el perdón de Dios lo estás recibiendo, lo has recibido y ya está dado. O sea, yo lo veo conmigo mismo, pero yo no lo recibo. Ya me lo dio, pero no lo recibo. Entonces tú en algún momento lo recibiste. Entonces, ¿cómo le hiciste para recibirlo? Okay. Es bueno hablar de esto porque se aplica a todo, no nada más al perdón. Uh-huh. Se aplica a toda la verdad, porque el perdón es verdad. Es verdad porque Dios lo hizo real, pagando con la vida de Jesús por los pecados. Y cómo vine yo a empezar a recibirlo en una, no sé si les he contado o no, pero en una etapa en mi vida en que yo estaba completamente convencido de que mis faltas, errores y fracasos me habían desacreditado para siempre, y tenía muchas personas que se acomedían a afirmarme lo mismo, ¿no? Y que ya no había espacio para mí en la familia de Dios. Entonces, mi oración en aquellos años era, yo sé que te fallé, yo sé que no merezco, pero si me dejas nada más estar a la puerta de tus atrios, y para mí en aquellos años la puerta de tus atrios era la puerta del templo, pues no tengo ni siquiera derecho de entrar, pero si me dejas estar aquí y no me desechas completamente, yo te lo voy a agradecer. Eso era donde yo estaba. Sí. Y entonces, una madrugada que no podía dormir, y esto tiene, no sé, 20 y tantos años, me fui yo al negocio y estaba en la planta de producción, estaba caminando 3, 4 de la mañana,
orando estas oraciones humanas que no reciben nada, que son tremendamente ofensivas a Dios porque no respetan lo que Él ya hizo. Pero es donde yo estaba, en ese engaño. Y en su misericordia Dios habló conmigo, y habló conmigo de una manera muy fuerte, muy firme. Y sus palabras fueron para mí: tú no me crees. Y yo recibí eso como un juicio final, ¿no? O sea, mira, te estoy buscando a Dios. Y resulta que ni para eso sirvo, ¿no? Es porque lo que me dices es que pues la estoy regando aún aquí, orando, buscándote, ayunando, haciendo todas estas cosas para encontrarte, y cuando decides darme la cara, pues así me sentí, ¿no? Apachurrado completamente. Y yo respondí a eso, y Dios volvió a decirme: tú no me crees. Y yo le dije otra vez: pues estoy tratando. Yo salí con mi pliego acusatorio otra vez, ¿no? Yo sé que le he regado, pero te he pedido perdón, y yo no. Dime qué hago para que merecer otra vez, ¿no? Y Dios otra vez: tú no me crees. Y así estuve alegando con él un rato, pero él seguía con una sola cosa: tú no me crees. Y entonces ya me rendí y dije: pues ya no sé qué decirte. O sea, si tú dices que no te creo, no te creo. ¿Por qué? ¿Por qué dices que no te creo? Esa era la única respuesta que él quería oír de mí. No todas mis explicaciones. Y entonces su palabra me dijo lo siguiente: me dijo: si yo te he declarado perdonado, ¿quién eres tú para seguirte declarando culpable? Todavía y siempre me va a conmover mucho esa confrontación divina, porque Dios empezó a decirme lo mismo en diferentes maneras: si yo te he justificado, ¿quién eres tú para aceptar condenación? Y me hizo ver por qué yo no le creía. Me demostró que yo no le creía. Pero yo nunca había oído eso, ¿me entiendes? Nunca jamás me había entendido negando a Cristo con mi culpabilidad, rechazando, porque me dijo: si yo te he dado la sangre de mi hijo, ¿quién eres tú para pisotearla? Y bueno, me molió y me hizo ver que mi aparente humildad y humillación era un estado de orgullo, de engaño, de hipocresía, y no de recibirle. Y ese día, esa madrugada, empezó mi transformación. Porque yo pues elegí recibir, ¿no?, lo que él me estaba diciendo. Y lo próximo que sucedió, bueno, esa obviamente vino paz a mi espíritu, amor, y fue ya una cosa completamente diferente, ¿no? Pero eso no quiere decir que yo estaba ya limpiado de todo el engaño teológico y demás que yo traía en mi ser, ¿no? Y mucho menos que los cristianos iban a estar de acuerdo con Dios. Que ese es otro rollo.
Sí, esa es la cosa. Entonces vinieron los meses siguientes y años siguientes y hasta el día de hoy yo vivo perdonado. ¿Te das cuenta? No vivo en mi justicia, no vivo en mis méritos, no vivo en mis culpas, no vivo en las ofensas que otros me han hecho, porque si Jesús pagó por mí, pagó por todos. Y no puedo aceptar el pago por mí y rechazar el pago por los demás, porque eso es rechazar a Cristo. De eso habla Hebreos capítulo 10, donde habla del pecado imperdonable. El pecado imperdonable es no recibir perdón. Sí, es el único pecado que te impide recibir a Cristo. Pero es que piensas que recibir a Cristo es separado de recibir perdón, pero Cristo es perdón, ¿me entiendes? Recibir a Cristo es recibir la adopción porque Cristo es hijo. Y para recibirlo tú tienes que ser hecho como Él es, ser hecho hijo. Entonces, el proceso que siguió después de esa primera confrontación fueron situaciones donde, por ejemplo, yo llegué a Oaxaca, me invitaron a hablar con los pastores de la confraternidad de pastores de Oaxaca, y la noche anterior fui con un hermano a una comunidad indígena, y en el camino él me empezó a contar todos los chismes que se hablaban de mí en Oaxaca, ¿no? Y Cristóbal no supo vivir perdonado, sino que escuché y llené mi costal otra vez de toda esa condenación y llegué a donde estaba hospedándome a pasarme toda la noche llorando y diciendo a Dios que cómo iba yo a pararme ante los pastores en la próxima mañana en el desayuno de pastores si ahí todos estaban hablando pestes de mí, ¿no? Y así estuve toda la noche. Me levanté, me bañé, sentía que Dios me decía tienes que ir, y dije pues voy a ir, pero yo voy destrozado, o sea, yo voy apachurrado, deprimido. Me subí a un taxi, me fui a la dirección y casi ya al llegar, y era como 20 minutos de viaje, yo iba todavía allí arrastrando mi capote y todo lo que Dios me dijo fue tú no me crees. y así regresé a su verdad, o sea, entendí qué estoy haciendo. No me tienes que repetir todo eso otra vez. Perdóname, tienes toda la razón. He permitido que la voz de un chismoso tenga más poder sobre mí que tu verdad. Y allí instantáneamente me arrepentí. Mientras me bajaba del taxi y saludaba a los hermanos, estaba yo en medio de ese proceso aquí en mi corazón. Y hermano, ya es hora, pásele porque ya estamos orando para iniciar la reunión. Me pasaron al frente, después de la oración pues vamos a introducir al hermano que va a compartirnos. Y entré directito, ¿no? Me paré sin saber qué chivos iba yo a decir. Pero ya no estaba en condenación, estaba en este momento con Dios. Y yo hasta el día de hoy no recuerdo qué dije, no tengo idea qué dije, qué salió de mi boca. Lo único que recuerdo es que en minutos toda la gente en esa reunión estaba quebrantada y estaba de rodillas y estaba recibiendo a Dios. Es todo lo que recuerdo. ¿Te das cuenta? Entonces,
la verdad del perdón sigue creciendo en mí. Esto tiene, como dije, quizá, no sé, 20 y tantos años, pero hoy sigo en ese mismo instante. ¿Te das cuenta? Es que la mente humana quiere pasar por aquí y ya no regresar a ese punto de perdón, de humillación. Y ahí es donde está el defecto. Sí, esto es eterno. Esto es donde te quedas para siempre. De aquí no te mueves. Aquí es donde vas a crecer para salvación. Aquí es donde vas a ser anclado, arraigado y resultar viviendo, manifestando la vida de Cristo. Uh-huh. Y eso es mi testimonio, el testimonio de Dios, mejor dicho, conmigo, ¿no? Han venido muchas ofensas y han venido muchas, sí, fue años antes de todo eso. Y han venido muchas ocasiones donde yo he fallado, pero el punto es, si puedo fallar, es porque me separo de comunión, es porque hay cosas en mí que no están regeneradas todavía, y entonces en lugar de irme otra vez a ese redargüimiento instantáneo que el Espíritu Santo fielmente provee y que he llegado a amar, ¿me entiendes? O sea, ser redargüido es fabuloso. Antes era un acto de vergüenza, porque yo pensé que iba bien y resulta que no. Ahora no hay ninguna expectativa de ese tipo. Yo no soy el producto de mis esfuerzos, sino lo que dice aquí, soy hechura suya. Y mi Padre tiene todo el derecho de corregir mi vida y le pido diariamente que lo esté haciendo. Hoy corrígeme. Esta mañana estuve con él diciendo, Padre, ando aquí un poquito bajo en fe y en paz. Por favor, háblame. No dejes de hablarme. Yo quiero escucharte. Y entrar a comunión y permitirle a él fluir su vida. Y te lleva a cosas donde hoy es el día que él quiere tratar este asunto en particular que no ha sido limpiado. Bueno, no hay vergüenza en eso, hay gloria porque él está dándose a mí, ¿me entiendes? Entonces voy a vivir ese proceso, voy a permitirle limpiar eso, voy a gozar de mayor libertad, de mayor comunión, de mayor vida divina, y eso es fabuloso. Claro. No, pues muchas gracias por compartirlo. Es que entonces, adelante. Esta cosa que papá me estaba mostrando de ese sentimiento, el libro de Job lo ilustra muy padre, dice, ¿será el hombre más justo que Dios? O sea, ese sentimiento de sentirme más justo que Dios, ¿no? O sea, de no perdonarme yo a mí mismo porque soy más justo que Dios. O sea, es una cosa así extraña, ¿no? O sea, pero aparentemente común también. Es común y es un espíritu altivo, ¿no? Un espíritu obstinadamente altivo. Y por eso tú ves en el Salmo 51 una oración muy correcta, donde David dice, crea en mí un espíritu recto, sí, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí.
Y cuando pide ser limpiado de rebeliones, es el reconocimiento de que esta naturaleza rebelde que se atreve a ponerse al tú por tú contigo, está aquí y necesito que la saques. Y recibo a Jesús, que es manso y humilde de corazón. ¿Me entiendes? Y por eso acuerdo y identificarte como hijo es sinónimo. Okay. Sí, el humano que fuiste nunca va a estar de acuerdo con Dios. Y Dios ya lo declaró, por lo tanto es imposible. Romanos capítulo 8 dice, la carne, naturaleza humana, se opone contra el espíritu, naturaleza divina, y el espíritu contra la carne. Y estos dos no pueden estar de acuerdo entre sí. Entonces, ¿te das cuenta del peligro de declararte humano? Sí. Es declararte enemigo de Dios. Claro. La única manera en que puedo ser uno con Dios es siendo nacido de Él. Pero en el momento en que yo me identifico como humano, soy enemigo de Dios. Y todo en mí está opuesto a Él. Ahora, el humano es religioso, el humano es hipócrita, por eso la hipocresía es fingir, ¿no? Y las religiones están llenas de eso. ¿Me entiendes? De gente que finge, pero que no es real. Cuando yo caigo en eso, automáticamente me regreso a vivir en maldición. En la maldición de Adán. Sí, y contristas al Espíritu Santo porque Él está en ti para darte la vida divina. Uh-huh. Sí, pero cuando eliges no recibirla, te identificas siendo hijo de Adán, te sometes a su maldición, a su naturaleza, y eso es lo que va a operar en ti. Y en consecuencia, tu esposa te puede decir, cuando lo vivas te creo. Sí. 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 Sí, a falta de vivir el Entonces, Espíritu Santo, Dios en su gracia me dio a mi esposa. Pero mira, Marco, lo que te espera con ella, conforme tú le permitas a Dios manifestar su vida en ti, eso que ella te está diciendo es una profecía. Porque no te va a creer a ti, le va a creer a Dios. Uh-huh. Y si le cree a Dios, va a ser hija de Dios y va a disfrutar la vida de Dios, y tú vas a disfrutar una relación divina con ella. Sí. Ok. No te oímos, Manrique. Porque lo que ella va a ver va a ser la evidencia de Dios en él. Y esa evidencia es la que va a permitir que se convenza de que Dios es real. Dios la va a convencer. ¿Puedo compartir algo, mi hermano, de Por favor. permanecer, de creer, de vivir, o de sufrir, de llorar, de lamentar, cualquiera que escojamos? Ahorita que estaba hablando mi hermano sobre cuando Dios le decía, es que no me crees, el Espíritu Santo estaba hablando a mi espíritu, decir, es que hay un terrible engaño que está oculto y que nosotros, creyendo que le creemos a Dios, en realidad lo estamos negando, no le estamos creyendo, pero yo creo que sí le creo. Y como creo que sí le creo, pero como no le creo verdaderamente, y quiero permanecer en fe así. Realmente, para permanecer en fe, yo debo de aceptar primeramente lo que yo soy hoy, por lo que Dios me ha dado, por lo que Dios ha hecho en mí,
por ser familia de Dios, por ser hijo de Dios, por tener un padre tan amoroso, y ahí es donde yo realmente vuelvo a esto, y esto me conecta con lo que Dios es, y permanezco con Él. No es primero la fe, es primero quién es Dios, qué tan grande es mi Dios, qué tan poderoso es mi Dios. Y cuando mi espíritu entiende eso, que se lo declara a mi espíritu, entonces sí viene mi fe. Y ahí sí, me vuelvo a parar. No es la fe primero, mi hermano. Eso lo estábamos viendo en un devocional que estamos llevando y me impactó mucho. Y realmente me confirmó de dónde me venía tomando, cómo venía procesando. Y realmente la transformación, si no permanezco en Dios, no se va a dar. Así es. Pero yo veo ahí un peligro. Yo veo ahí un peligro en ese de qué tan grande es mi Dios. De separarme de Dios. Si tú dices qué tan grande es mi papá, entonces ya eliminas ese peligro, ¿no? O sea, porque la relación que Dios quiere tener con nosotros es la de papá, no la... Sí. Sí es nuestro Dios, pero Él quiere poner por encima que es nuestro papá, para que no se dé esa separación de Él, de considerarme yo un gusano y yo el más bajo del universo y el más alto del universo, ¿no? Por eso es que busca esa relación de padre e hijo, para que estar conmigo, no sobre mí. No, amén. De hecho, lo ubico, es más, me ubico como familia de Dios, como la familia que Dios permitió que yo sea. Sí. Pero sí, obviamente, lo que venía es que tengo o debo de quedarme en lo que Dios es, no en lo que yo esté pensando, o en lo que esté viviendo, o en lo que esté pasando en mi vida. Sí. Lo que está pasando en mi vida es transitorio, es eventual, pero lo que yo ya soy en Dios, en mi Padre, como dice mi hermano, eso ya es inmovible, eso ya no lo puedo cambiar, a menos que deje de creer lo que yo soy. Porque realmente toda la situación en nuestra humanidad viene cuando, como decía mi hermano Cristóbal, cuando me regreso a la humanidad, a lo que yo soy. No, pues ahí ya otra vez viene otra vez la tristeza, el desánimo, la depresión. Todo. La depresión, todo. Pero cuando realmente puedo quedarme en lo que hoy ya soy y vivirlo realmente para permanecer ahí con Dios, eso me ha ayudado a fortalecer en mi fe y quedarme ahí y recibirlo y vivir lo que esté pasando, pero ya en paz. Es lo que me decías, que nada en mi alrededor me va a afectar. Amén. Porque si sé y recibo que Él es en mí, que Él se da a mí, que se entrega a mí, que me provee todo, lo que vea yo a mi alrededor no me va a mover, pues. Sí, es lo que estoy entendiendo. Amén. Yo creo que es que creyendo que le creo, pero no le recibo. No sé. Y si no lo recibo, el engaño está en esto que dijimos hace rato, ¿no? De que tenemos que desechar el concepto de que puedo creer sin vivirlo. Sí, y si estableces eso en tu corazón, que creer es vivir,
y que el responsable de que lo puedas vivir es Dios cumpliendo su palabra, entonces tienes ya el elemento, o sea, el cuadro correcto para pararte allí y no moverte, ¿no? Y cuando vienen estas crisis a tu espíritu, porque las emociones solo manifiestan lo que está pasando en tu espíritu, y vienen estos pensamientos que no son congruentes con la verdad, y lo sabes que no son congruentes con la verdad, porque hay algo más muy importante aquí, que es parte de este cuadro, y es lo que dice Romanos 8:16. Dice, el Espíritu mismo da testimonio a mi espíritu de que soy hijo de Dios. Entonces, visualiza eso como una emisión constante, ¿sí?, del Espíritu Santo a tu espíritu. Eres hijo, eres hijo, eres hijo, eres hijo. Es un constante. Amén. Sí, amén. Para responder a lo que estás viviendo, necesitas hacerlo desde tu identidad. ¿Quién eres? Amén. Sí. Muchos no entendemos eso, pero cuando tú contestas desde quién eres. Amén. Sí, cuando piensas desde quién eres. Por ejemplo, una persona se te queda bien, usted no sabe quién soy yo, estás contestando desde quién eres. Cuando hablas con Dios, lo que está señalando Marco, ahí está la importancia. ¿Sí? Si no te sabes hijo, entonces vas a hablar con Dios fuera de esa relación. Y todo va a cambiar si le estás hablando como el pecador, que si le estás hablando como el hijo. ¿Te das cuenta? Entonces, por esa razón, lo que el Espíritu Santo está hablando todo el tiempo a tu espíritu es, eres hijo, eres hija, eres hijo. ¿Sí? Ahora, si allí empieza todo, si de allí partes para todo, y si recibes esa verdad, y desde esa verdad permites lo demás, ya, como decimos aquí en el norte, ya la hiciste. ¿Me entiendes? Porque el resultado va a ser divino. Amén. Pero si no haces eso, entonces continuarán estos ciclos de desilusión, porque quieres que funcione la vida divina en tu identidad humana. No va a suceder. Nunca va a suceder. ¿Sí? Y por eso no hay consistencia en la conducta, porque no permanecemos en la gracia, que quiere decir, yo no soy el pecador que fui, porque por gracia soy salvo, y Dios está dando a mí, está dando vida, eso es gracia, ¿no?, para que yo sea su hijo. Entonces esas cosas están allí, y de ahí no me salgo. Ahí es donde necesito quedarme. No importa quién diga qué sienta yo que esté pasando, es Padre, me declaro tu hijo, declaro a Jesús mi Salvador, y yo soy tu adopción, y tú te has comprometido a hacerme vivir esto que está pasando divinamente. Ya no acepto seguirlo viviendo humanamente. Y conforme aprendes a hacer eso, no es magia, es verdad. ¿Te das cuenta? Por eso lo quiero comparar. O sea, magia sería, híjole, funcionó, ¿no? No, es que esta es tu tu estado natural, es a donde perteneces. Ya no tienes que estar haciendo en otro lado. ¿Tiene sentido esto? Sí, claro, mi hermano. Amén. Y no me imagino qué dice papá cuando me ve operar solo, cuando me ve funcionar solo. Por eso dice
la escritura que el Espíritu Santo se contrista, ¿no? Porque imagínate, Gálatas capítulo 4 también explica un poquito lo que Dios ve y siente y piensa. Dice, mientras el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo. Entonces Dios ya te ve como señor, ¿entiendes? Como dueño, como heredero. Todo su reino lo ha hecho para que tú lo disfrutes. Pero tú tienes que saber de hijo. Amén. Vivirlo, confesarte hijo, no moverte de ser hijo, sí, permanecer siendo hijo. Y esa es tu escuela, y por eso te dije, Silvia, gracias a Dios que te está permitiendo vivir esta crisis. No para que sufras, sino para que ya no te muevas, que aprendas a permanecer en quien tú eres. Y allí va a operar la vida divina. Amén. Algo de lo que quiero compartir, mis hermanos, es que con lo que estamos ahorita, que Dios está comentando y hablando del Espíritu Santo, de que aprendamos a vivir en lo que ya somos, hijos de Dios. Soy hijo. No puedo decir que es asombroso, bueno, no lo sé ni explicar, mi hermano. Lo único que sí puedo dar testimonio es que cuando me ubico ahí, llega una paz a mi corazón que de la seguridad de lo que ya tengo, de lo que ya soy. Y me hace mucho eco el pasaje de Abraham. A mi espíritu me lo impacta. Se fortaleció en fe, porque creyendo que el que le prometió es poderoso para cumplírselo, y me tomó de ahí. Sabiendo que mi Padre es poderoso y que todas las circunstancias que están pasando mis nietos, yo decía a mi esposa hace rato, ¿tú crees que a mí no, si me voy de este lado, tú crees que no me duele también, no me va a impactar, porque los amo también a todos, mis nietos y mis hijos, pero no puedo hacer nada. Pero tengo a un papá que sí lo puede hacer, y me tomo de esa promesa. Y lo único que viene a mi espíritu es paz, es fe, es esperanza, es confianza. Pero sí hay que pues ni complicado ni tan complicado es, mi hermano, solamente creer lo que uno ya es. Sí, ahora para creer necesito fe, y para tener fe necesito que Dios me esté hablando su palabra. Por eso el Espíritu Santo está diciéndote constantemente, eres hijo. Si recibes eso, fe está allí para que lo creas, y si lo crees, lo vives. Es así, ese es el proceso, ¿sí? Y por eso es una constante, y todo lo que hoy hemos hablado, sé que el Espíritu Santo va a seguir explotándolo y comprobándoselo a cada uno. Quiero terminar leyendo este párrafo que está aquí en la página 10. Dice, puedo ver con toda claridad en estas palabras cómo Dios me conoce. Sabe perfectamente quién he sido, en qué he andado y dónde me encuentro en este preciso momento. Y lejos de llamarme a juicio para darme lo que merezco, Él se ha dado a mí. Eso es lo que quiere decir gracia. No es lo que me merezco, es lo que Él es. Dios es amor y se dio por mí y se ha dado a mí. Por lo tanto, porque Dios ya hizo esto con respecto a mis faltas y rebeliones,
yo puedo venir a ser adoptado por Él para ser transformado en su Hijo sin temor alguno a ser rechazado y mucho menos condenado. Entonces, la invitación, hermanos, es vivir esto, ¿sí? Vivirlo. Aprender a permanecer. ¿Cómo permaneces? Recibiendo verdad. Sí, cuando te encuentres desubicado y ya te volviste a identificar con ser humano, nada más cállate. Escucha al Espíritu Santo. Humilla tu corazón y Él te va a seguir diciendo, eres hijo. Recibe esa verdad. Ubícate allí. Resume tu comunión como hijo por gracia y permítele a Dios corregir, limpiar las cosas que se manifestaron en tu ser, que te desconectaron de Él, y van a seguir cayendo engaños y van a seguir cayendo, todas estas cosas van a ser limpiadas de nuestro espíritu para que disfrutemos el placer, el deleite de ser hijos de Dios. Todos estos pensamientos, Silvia, sobre tu nieto y tus hijos, tráelos a esta verdad. Lo que esta verdad hace es que hace posible que demos gracias, ¿sí? Dar gracias por esta situación, porque eres hija. Sí, Padre, gracias porque esta situación me has prometido transformarla en gloria, en bendición. Y el Espíritu Santo va a estarte dando verdad para que te ubiques y la recibas y la confieses y la vivas, ¿sí? Y entonces cada llamada, cada noticia, cada memoria, cada chisme, cada cosa que llegue, las procesas desde allí. Padre, gracias, porque lo que mis ojos no vean y la gente no vea, tú eres fiel. Yo te declaro fiel y me declaro tu hija. Y no voy a mover de aquí. Amén. Esa es la lección para todos nosotros que el Espíritu Santo está trayéndonos. Vivir en acuerdo es ser hijo, no moverte de ahí. Recibir gracia y permitirle a Dios cumplir su promesa. Muy bien, pues vamos a dar gracias. Creo que ha sido muy rica esta mesa. Amén. El día de hoy. Marco, ¿quieres por favor dar gracias? Gracias, papá. Gracias por este tiempo y por todo lo que has hablado en nuestras vidas y lo que has hecho en nuestros corazones en este proceso de recibir verdad de ti. Gracias por estarnos trayendo de acuerdo contigo y gracias por estar presente en todo momento en nuestras vidas y gracias por darte a nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Pues un abrazo, mis hermanos. Igualmente. Igualmente, mi hermano. Gracias. Sigan disfrutando a su papá. Claro que sí, Amén. hermano. Dios me los bendiga mucho. Un abrazo. Gracias. Igualmente. Nos vemos. En esta semana debo de estarte enviando la fecha para la acción de gracia, mis hermanos. Muy bien. Gracias. Amén. Gracias. La Ahí les anticipamos. avisamos. Ok. Dios me los bendiga mucho, mis hermanos. Igualmente.